como es de su conocimiento, bajo el proyecto ACT estamos apoyando a los países en aumentar las capacidades para el análisis e interpretación de los datos sobre resistencia a los antimicrobianos desde el sector de la alimentación y la agricultura y la comunicación de sus resultados de vigilancia sobre la resistencia a los antimicrobianos. Y es por eso que hemos preparado un programa de capacitaciones para la introducción de diversos conceptos que son fundamentales sobre la resistencia a los antimicrobianos, siempre desde la perspectiva de la producción de alimentos y desde el enfoque de una sola salud. Entonces, con eso en mente, se preparó un programa que incluye distintos temas, desde aspectos biológicos, técnicos, científicos y también con un fuerte componente epidemiológico, que son muy necesarios tanto para contribuir a los esfuerzos de la gestión de la resistencia a los antimicrobianos y también para el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles que garanticen la seguridad sanitaria y alimentaria de la población dentro del contexto local, regional, pero también global. A la fecha hemos realizado 3 sesiones, esta ya es nuestra cuarta sesión. La primera fue sobre una introducción sobre la resistencia a los antimicrobianos desde la perspectiva de una salud. La segunda sesión se trató sobre los antimicrobianos y sus mecanismos de acción y de resistencia. La semana anterior, el pasado miércoles, tuvimos una sesión sobre técnicas analíticas de laboratorio para determinar la resistencia a los antimicrobianos. Y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de vigilancia epidemiológica del consumo y uso de los antimicrobianos. Entonces, habiendo dicho eso, yo le paso la palabra a Mauricio Copo, quien está liderando estas sesiones de capacitación. Mauricio, adelante. Muchas gracias, Ángeles. A ver. Bueno, mientras Mauricio comparte su presentación, recordarles a todos, como siempre, por favor, mantener los micrófonos en silencio. Si tienen cualquier pregunta durante la presentación, pueden levantar su mano, nosotros les damos la palabra, o bien escribir en el chat, yo le aviso a Mauricio y vamos haciendo las consultas, o también al término de la presentación vamos a tener tiempo para hacer todas las preguntas que sean necesarias. Así que seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Ángeles, buenos días a todos. Hoy día tenemos nuestra cuarta sesión de esta serie de 6 y hoy día vamos a hablar sobre vigilancia epidemiológica del consumo y uso de antimicrobianos. Mi nombre es Mauricio Copo, yo soy médico veterinario chileno y trabajo en la Universidad de Melbourne en Australia y en la Universidad Andrés Bello en Chile. Y ahí están mis datos de contacto y en la última lámina hay algún par de links más o de enlaces para que, por si acaso quieren saber un poco más de mí o de lo que yo hago. Ya, entonces, hoy vamos a ver, esta sesión va a ser un poco distinta a las anteriores porque no vamos a estar hablando de resistencia, sino que de uso y de consumo de antimicrobianos, pero que es importante porque es el uso y el consumo el que genera la resistencia y por lo tanto es súper importante hacer vigilancia del uso y de lo que estamos usando y cómo lo estamos usando para poder implementar luego medidas de mitigación que nos van a permitir disminuir la generación de microorganismos resistentes y de la transmisión de estos microorganismos resistentes. Entonces vamos a ver un poco las definiciones del Códex y de la OMSA con respecto a qué es lo que es la vigilancia del uso y el uso de los antimicrobianos. Y ahí voy a explicar un poco las diferencias entre el consumo y el uso y vamos a ver un poco de ejemplos de lugares distintos del mundo donde me toca trabajar que tienen distintas estrategias para entender cuál es el uso, porque finalmente eso es lo que nos permite identificar em, em, uso apropiado o uso inapropiado y por lo tanto de ahí establecer medidas de uso juicioso antimicrobiano sí, en el fondo es uso juicioso antimicrobiano. Entonces, las definiciones del Códex y de la Organización Mundial de Salud Animal, esto es lo que dice el Códex, el uso antimicrobiano son los antimicrobianos destinados a su utilización en lo que se refiere a las ventas, las prescripciones y las órdenes, la fabricación, las importaciones y exportaciones, la información sobre su administración o aplicación real o cualquier combinación de estos antimicrobianos que se usan en animales destinados a la producción de alimentos o en plantas y cultivos. Ahora, como les decía, yo soy médico veterinario y mi enfoque es más que nada con respecto al uso de antimicrobianos en animales. Y FAO, a través de FAO Infarm, de la plataforma Infarm,
va a empezar a recolectar datos de resistencia y de uso de antimicrobianos en plantas próximamente y por lo tanto es importante que se incluyan las plantas y los cultivos dentro de estas definiciones. Eh, una cosa que el Códex dice también es que los datos de ventas no siempre reflejan el uso, la administración o la aplicación reales de antimicrobianos y por lo tanto se debe considerar la recolección de datos de uso de antimicrobianos a nivel de los establecimientos productores agropecuarios primarios. Y esta es la diferenciación que hago yo con respecto a qué es lo que es consumo y qué es lo que es uso, que es una diferenciación que viene más que nada de la medicina humana, pero que tiene sentido en el sentido, tiene sentido porque cuando hablamos de consumo estamos hablando de kilos o de toneladas de antimicrobianos que se están usando en los distintos países de cada una de las clases de antimicrobianos. Vamos a ver un poco el detalle de cómo se hace la vigilancia y cómo se reporta. Y cuando hablamos de uso, yo hago la distinción de que el uso es más que nada del uso propiamente tal, que es lo que dice aquí, el uso, la administración o la aplicación real de antimicrobianos. Pero claro, es necesario hacer la distinción de que la definición depende de con quién estemos hablando. Entonces, para Codex, uso antimicrobianos es todo, desde los kilos hasta cómo se usa específicamente en cada prescripción. Las fuentes de datos que recomienda el Códex incluye desde autoridades de registro, titulares de autorización, vendedores mayoristas y minoristas, médicos veterinarios, farmacias, fábricas de piensos, tiendas rurales y proveedores. Y aquí puse una foto de la Cooperativa Agrícola Lechera Santiago, que es una empresa grande que existe en la zona metropolitana de Chile, cerca de Santiago y alrededores y que vende muchos productos veterinarios, productos agropecuarios, eh, y me tocó en algún minuto trabajar mucho con ellos. Fábricas de piensos, acá abajo una foto de fábricas de piensos, tiendas rurales, asociaciones farmacéuticas, acaso ellos tienen información que quieren compartir, cooperativas y asociaciones comerciales del sector y obviamente ojalá combinaciones de todos estos. Y vamos a ver después por qué es importante tener combinaciones de todos estos para entender si acaso los datos que tenemos de una fuente corresponden o coinciden en su interpretación con los datos que conseguimos de otras fuentes. Datos de importación, autoridades de registro, aduanas, y obviamente evitar recuento doble con datos de ventas y considerar que algunas importaciones no son usadas en el país, porque puede ser que nosotros estemos importando productos brutos antimicrobianos que después generan un producto terminado, una formulación que después se exporta. Entonces también hay que tener en consideración eso. Y datos de uso, que son registros de establecimientos agropecuarios profesionales de sanidad vegetal, y esto ya tiene que ver con cómo lo están usando, cuántas cantidades están usando y para qué. Los registros de las empresas productoras de productos de origen animal o plantas, estimaciones basadas en recetas veterinarias o encuestas de establecimientos agropecuarios. Cuando hablamos de encuestas de establecimientos agropecuarios, hay varios sistemas que se pueden utilizar. Hay un sistema, y esto lo voy a explicar ahora porque no lo tengo más tarde, lo debía haber puesto, pero se me ocurre ahora que no lo puse. Pero en el fondo son encuestas en que vamos a las granjas o a los establecimientos pecuarios o agropecuarios y se pueden hacer dos cosas. Uno puede hacer una encuesta en que uno pregunta qué tipo de antibióticos o de medicamentos han estado usando y esto depende de la memoria de la persona que está contestando la encuesta, por un lado. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa son las encuestas de balde que se llaman, bucket en inglés, en que uno deja efectivamente un balde, un recipiente en el establecimiento agropecuario y les pide a la gente que está a cargo que todos los envases vacíos de antimicrobianos que estén usando, que hayan usado, los vayan poniendo en el balde. Y después de un mes o 2 meses o el tiempo que sea suficiente, va la persona que está haciendo la investigación, recoge los recipientes que están en ese balde y los cuenta. Y entonces hay una estimación un poco más precisa que ya no depende de la memoria de la persona, de lo que la persona se esté acordando en cuanto a uso, porque sabemos que muchas veces los productores no tienen registros completos y por lo tanto esa es una manera de
de resolver ese problema, de la falta de registros o de problemas de memoria. Entonces, se pueden hacer estas encuestas de establecimientos agropecuarios con el sistema del balde. Cuando hablamos de vigilancia, entonces, y hablamos de las posibles fuentes de uso, la Organización Mundial de la Salud, en el Código Terrestre, tiene la indicación del monitoreo de las cantidades y patrones de uso antimicrobiano, y esto está en el capítulo 6.9 del Código Terrestre. Y el uso está basado en el listado de agentes antimicrobianos que la OMSA tiene, y tienen la plataforma que se llama ANIMEWS, y que todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud Animal están comprometidos a entregar los datos de uso antimicrobianos en forma anual. Ahora, es cierto que no todos los países tienen la capacidad para hacer estos reportes. Primero, porque no tienen capacidad en cuanto a gente para hacerlo, o porque las fuentes de datos son muy difíciles, no están sistematizadas. Y por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud Animal reconoce las diferencias en las capacidades de los países miembros, y en una primera fase, a lo menos lo que los países debieran reportar son las ventas o las importaciones en kilogramos, como una cosa básica. Entonces, el Código Terrestre, en su capítulo 6.9, habla de los tipos de uso de antimicrobianos en el mundo de los animales, principalmente en animales de producción. Y esto tiene dos distinciones: uno que es para uso médico veterinario y uso no médico veterinario. Cuando estamos hablando de uso médico veterinario, es para tratar, para controlar o para prevenir infecciones. Y cuando decimos tratar, es administrar a un agente, a un individuo o a un grupo de animales que tienen signos clínicos de una enfermedad infecciosa, que es lo que habitualmente se entiende por tratar: animales que están enfermos de frentón. Controlar, y aquí está la parte que esto también se llama metafilaxis, que es administrar un agente antimicrobiano a un grupo de animales que tiene animales enfermos y sanos, que se presumen infectados, para minimizar o resolver los signos clínicos y prevenir la diseminación de la enfermedad, que es algo que se usa habitualmente, sobre todo, yo en una vida anterior fui veterinario de aves, y cuando uno tiene planteles de muchas edades de aves distintas, sobre todo en ponedoras, existe el riesgo de que entren infecciones, por ejemplo, como coriza infecciosa. Y la coriza se demora en transmitirse de un punto del galpón o del edificio donde están alojadas las gallinas. Se demora un tiempo en transmitirse a todo el galpón, a todas las aves del galpón. Y entonces lo que se hace en ese caso, cuando se identifican animales enfermos, es tratarlos a todos de todas maneras, porque sabemos que esa transmisión se va a demorar, pero va a ocurrir. Y por lo tanto, cuando ya se identifica que hay casos de coriza infecciosa entre los animales que están en ese galpón o en ese edificio, entonces en ese caso se empieza un tratamiento con antimicrobianos, que claro, va a servir para tratar a los animales que están enfermos, pero también va a prevenir que se enfermen los que ya están infectados. Y finalmente, para prevenir, que es administrar un agente antimicrobiano a un individuo o a un grupo de animales en riesgo de adquirir una infección específica, o en circunstancias en que es probable que la enfermedad infecciosa ocurra si la droga no se administra. Y aquí es donde se genera bastante, no sé si ambigüedad, pero en el fondo deja bastante espacio para que los productores o los médicos veterinarios puedan tratar animales sin necesidad de que estén infectados. Y esta es la razón por la cual en muchos países que me toca trabajar en Asia, se están usando antimicrobianos de alta importancia, por ejemplo, como fluoroquinolona, en el tratamiento de pollitos de un día que llegan a los planteles y que les dan antibióticos la primera semana de vida, porque la primera semana es cuando más mortalidad existe, en que son más vulnerables, y entonces esos pollitos los reciben dentro de los planteles con normalmente antibióticos o una combinación de antibióticos más vitaminas y aminoácidos y otras cosas en el agua de bebida. Y en el fondo lo que hace es prevenir infecciones que podrían ocurrir,
que se piensa que podrían ocurrir o que la historia pasada de lotes o de parvadas anteriores indica que se iban a morir o se iban a infectar. Pero el problema es que muchas veces esas infecciones o esos problemas son por problemas de manejo, o son por problemas de bioseguridad, o son por problemas de falta de higiene en la planta de incubación. Y entonces, si hacemos tratamiento de antimicrobianos en esos parvadas, en esos animales jóvenes, vamos a estar enmascarando problemas de los que ya acabo de mencionar, de manejo, de bioseguridad, etc. Y por lo tanto, ese tratamiento podría eliminarse o minimizarse si acaso se toman en cuenta las medidas necesarias para evitar esas infecciones en las granjas, pensando en un sistema integrado en que el manejo de las infecciones o de la higiene desde las reproductoras a la planta de incubación y a los pollitos permite disminuir el uso antimicrobiano. Después tenemos uso no médico veterinario, que es cualquier otro propósito que no sea tratar, controlar o prevenir, que es lo que está en las líneas de más arriba, incluyendo la promoción de crecimiento. Y el uso para promoción de crecimiento es, en el fondo, administrar un agente antimicrobiano a animales solo para aumentar su tasa de ganancia o peso o su eficiencia de conversión alimenticia. Y aquí esto entonces se puede confundir un poco también con la prevención. Porque habitualmente la promoción de crecimiento no es como los anabólicos, las hormonas anabólicas que se usan en algunos casos en ganado bovino, en que se le da una droga que en el fondo lo que hace es aumentar el crecimiento por un efecto hormonal, que es distinto a usar antibióticos o antimicrobianos. Los antimicrobianos en el fondo, en el caso de promoción de crecimiento, es para controlar infecciones subclínicas, que algo están haciendo. Habitualmente en aves, por ejemplo, micoplasmosis. Entonces se usan muchos antibióticos para controlar la micoplasmosis, eh, pero no porque estén infectados, sino que como una manera como es una infección crónica, entonces es una manera de mejorar el crecimiento o mejorar la eficiencia de conversión alimenticia tratando infecciones subclínicas. Entonces hay un poco no sé, se puede dar un poco de confusión entre qué es lo que es promoción de crecimiento y qué es lo que es prevención. Ahora, en muchos países se ha prohibido el uso de antimicrobianos para promoción de crecimiento, pero no se ha prohibido el uso médico veterinario para prevenir. Que para prevenir está bien, siempre y cuando se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar que esa prevención sea necesaria, en el fondo. Usar otras medidas, vacunación, bioseguridad, manejo apropiado, higiene. Las fuentes de datos que la Organización Mundial de la Sanidad Animal recomienda son obviamente las mismas que las que recomienda el Códex, y aquí son aduanas, datos de importación, fabricantes y ventas, autoridades de registro, vendedores mayoristas, minoristas, farmacias, médicos, veterinarios, etc. Y combinaciones de estas fuentes. Ahora, lo importante es que los datos, una vez que se hayan recopilado, se usen en análisis de riesgo para entender, por ejemplo, el porcentaje de animales tratados, los regímenes de tratamiento, los tipos de uso y ruta de administración. Ahora, la manera en que se reportan los datos a la Organización Mundial de la Sanidad Animal, en general no recopilan información sobre los tipos de uso o por qué se están usando, o si acaso las dosis que se están usando son apropiadas, o si la duración de los tratamientos son apropiadas. Entonces aquí viene la distinción que hago yo entre lo que es consumo y decir, esto es lo que estamos usando en cantidad de kilos, de toneladas de antimicrobianos, comparado con cómo se está usando, que son distintas cosas. Y entonces las opciones de reporte que tiene la Organización Mundial de Sanidad Animal son tres, en que la opción 1 es la opción más simple, que son las clases de antimicrobianos usados para promoción de crecimiento, si es que acaso eso se usa en el país de que se trate, o para uso médico veterinario. La opción 2, que es lo mismo, pero dividido por tipo de animal. Y aquí pueden ser animales, a pesar que la OMSA se dedica más a los animales de producción por una cuestión de sanidad y de salud pública y de comercio internacional,
también se pueden agregar aquí el uso en animales de compañía. Y la opción 3 tiene las mismas divisiones por tipo de animal y además ruta de administración si es que esa información se tiene. El problema es que muchos antimicrobianos que están registrados para animales eh, se usan para distintas especies. Entonces, el mismo compuesto puede estar registrado para cerdos, aves, equinos, bovinos, etc. Entonces, distinguir para qué especies son muchas veces es difícil. Y por otro lado, lo mismo, la ruta es más fácil porque depende de la presentación. Si sabemos que es polvo para administración oral, bueno, eso es oral. Ya, y entonces aquí está, esto es como está reportado, este es el informe, esta son la planilla de la OMSE que se usa para reportar los datos. Y como se fijan aquí, tenemos las clases de antimicrobianos, están las distintas clases que ya vimos en la sesión 2, las clases de antimicrobianos. Y aquí está entonces para uso médico veterinario y para promoción de crecimiento. Y aquí está el uso total. En la columna gris, el encabezado gris, indica los kilos totales. Y aquí entonces están todas las clases. La opción 2 es lo mismo, pero además se diferencian entre animales de compañía, todos los animales de producción de alimentos, además, y además divididos estos entre los que son terrestres y los que son acuáticos. Y además la promoción de crecimiento también. Y aquí en la gris, nuevamente, la suma de todos y son las mismas clases de antimicrobianos. Ahora, estas clases están definidas por la lista de la OMSA que vimos la semana pasada o antepasada, de las listas de antimicrobianos que están registradas o que están eh, que, que se usan en los distintos países del mundo para el tratamiento de animales. Ya. Y finalmente la opción 3, aquí hay un error tipográfico, esta es opción 3. Y la opción 3 tiene las mismas divisiones que teníamos antes, pero además la ruta de administración, en ese caso es oral, inyección u otras. Y esas otras pueden ser oftálmico, puede ser tópico. En general esas dos son las más frecuentes adicionales a la que es oral y la inyección. Intramamario también caería dentro de las otras rutas. Y es importante, sobre todo en países que son grandes productores lecheros, como Nueva Zelanda, en que se podrían utilizar muchos antimicrobianos por vía intramamaria que caen dentro de estas otras rutas. Ya, sigamos entonces. Ahora, cuando hablamos de uso, y aquí me voy nuevamente específicamente a mi definición de uso, es entender cómo se están usando los antimicrobianos en forma más específica. No pensando en cuántos kilos de cada antimicrobiano, porque si se fijan aquí en los reportes de la Organización Mundial de la Salud, estaba hablando de kilos de cada cosa, por las distintas rutas, para los distintos animales. Pero no nos indica si acaso esos antimicrobianos están usándose en forma apropiada, en las dosis apropiadas, en las cantidades o para las causas que debieran usarse, para los síndromes o las infecciones que debieran usarse. Y por lo tanto, para entender eso, el grupo en que yo trabajo en Australia han hecho varios trabajos para entender cómo se usan los antimicrobianos. Y esto es tremendamente importante a la hora de tomar medidas de mitigación, porque hay que saber cómo se usan, cuáles son los problemas para poder tomar medidas específicas con respecto a los problemas que se identifiquen. Ahora, esto es usando datos de seguro de salud. Yo no sé si esto existe en los países que estamos cubriendo. En Chile son seguros de salud para mascotas. En países desarrollados se usa bastante porque los costos de salud de mascotas son bastante altos. En salud humana, tenemos un sistema de salud pública transversal, o debiera serlo transversal, en que toda la población tiene acceso a eso y el Estado financia los tratamientos, financia la cirugía, financia distintas cosas. Puede ser de mejor o menor calidad esa atención, la calidad de esa atención, pero en animales eso no existe. Y por lo tanto, en países desarrollados se usa mucho los seguros de salud. Entonces, se tuvo acceso a información de seguro de salud para mascotas. Y lo que voy a hablar más que nada es para mascotas, pero si tenemos datos de animales de producción,
de la misma calidad, se puede llegar a las mismas conclusiones y vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces aquí tenemos datos de este seguro salud, que tenemos 22.000 consultas de perros o 38.000 consultas de gatos, que corresponden a 813.000 años perros o 120.000 años gatos. Y usando esos datos, que están en una base de datos gigantesca, como ven ustedes, se identificó que esta cantidad de perros o esta cantidad de gatos corresponde más o menos al 8% de la población australiana de perros o al 1.6% de la población australiana de gatos. Y usando esos datos se identificó que 187 de cada 1.000 perros en esta población tuvo una prescripción con antimicrobiano y eso equivale a 5.8 prescripciones por 10 perros años. Y lo mismo para los gatos, que tienen bastante menos, casi la mitad de prescripción por 10 años gato. Y esto entonces, al saber esto, las 5.8 prescripciones o las 3.1 prescripciones por 10 años perro o 10 años gato, se puede comparar con los datos que existen en humanos, en que el uso es bastante mayor en general. En Australia, por ejemplo, en personas de cualquier edad, el uso son más o menos 7 prescripciones por año, no por 10 años perro. 10 perros, 10 personas al año, sino que son como 7 prescripciones al año. Y en pacientes pediátricos es bastante más. Entonces esto nos permite hacer comparaciones directas entre cuántas prescripciones se están usando en animales comparadas con personas. Y cuando vemos los datos específicos de por qué se están usando, porque tenemos esa información en la base de datos, tenemos casos de dermatitis, infecciones o enfermedades ortopédicas no infecciosas, heridas, problemas gastrointestinales, diarrea, problemas de piel, neoplasia, etcétera, y los distintos antimicrobianos que están en esa base de datos. En perros, por ejemplo, con estos datos se identificó que se están usando mucho amoxicilina con clavulanato para las distintas opciones, y lo otro que se está usando es cefalexina, si se fijan. Entonces, estos tipos de información y este análisis de este tipo de información nos permite tener una idea bastante más precisa de cómo se están usando los microbianos, para qué condiciones, y si acaso es apropiado o no. Porque, por ejemplo, en casos de perros, cuando tenemos gastroenteritis, en general no se debieran tratar. Si las gastroenteritis son virales por parvovirus o coronavirus o distintas causas virales, distemper también causa gastroenteritis, en general el uso de antimicrobianos no es necesario. Claro, aquí tenemos metronidazol y se usa bastante en gastroenteritis, entonces claro, ahí tiene sentido. Pero usar amoxicilina con clavulanato no tiene tanto sentido. Lo mismo con las heridas, a menos que sean heridas infectadas, en general basta con limpiar, o lo mismo con los abscesos. Entonces esto nos permite un análisis bastante más detallado de la información que existe, pero claro, hay que tener acceso a ese nivel de información. Y cuando vemos en gatos, nuevamente altísimo uso de amoxicilina con clavulanato y además de este antibiótico que es cefovecin, que es una cefalosporina de cuarta generación y que se vende con el nombre de Convenia, que yo no sé si está registrado en Bolivia o en Colombia, está aquí en Chile. Y se llama Convenia porque es un antimicrobiano y se prefiere en gatos porque es una inyección que se da al gato y tiene una larga vida media que permite que esa inyección sea el único tratamiento que se le puede dar a ese gato. Es necesario, solo se usa una inyección, le dura 2 semanas, con concentraciones mínimas inhibitorias para tratar la infección que ese gato tiene, pero dura 2 semanas. Y como es un antimicrobiano, cefovecin, de altísima importancia médica, de importancia crítica, entonces se está usando mucho porque es conveniente, pero no es necesario tener un antibiótico de tal alta importancia para tratar heridas o abscesos. Los abscesos en los gatos en general no necesitan tratamiento, según las guías internacionales. Y por lo tanto, estar usando, y aquí estamos hablando de más de 1.500 prescripciones para cada uno, o sea, estamos hablando de más o menos 3.000 o 3.500 prescripciones en que se usó un antimicrobiano para tratar un absceso en un gato cuando no es necesario. Y lo mismo para las heridas. Ya, y esto es en tiempo, y esto, la curva que está arriba son
el uso total de antimicrobianos y acá abajo dividido por antimicrobiano específico. Nuevamente el clavulanato aquí arriba y el cefalexina aquí abajo en naranja. Y si se fijan cierta estacionalidad, en que hay un aumento del uso de antimicrobianos en los meses de verano, baja en el invierno y después vuelve a cambiar. Y esto tiene más que nada que ver con infecciones de piel. Entonces, si se fijan, tenemos harto detalle de la información y por lo tanto podemos entender qué es lo que está pasando, cómo se están haciendo las prescripciones, si hay una estacionalidad, qué se puede hacer, sobre todo si es para tratar problemas de piel en perros. En gatos la estacionalidad no es la misma, y nuevamente aquí tenemos la amoxicilina con clavulanato y el cefovecin, que es esta cefalosporina de importancia crítica. Lo otro que se puede hacer y que se ha hecho es encuestas de uso, en que uno va con este formulario y va a un hospital veterinario, y esto se usa, es un formulario parecido a lo que se usa en medicina humana en Australia también, en que se hace una encuesta una vez o 2 veces al año en los hospitales, en que se revisan todas las prescripciones y se recolectan los datos, bueno, en este caso, como somos veterinarios, entonces, en qué tipo de especie es, el peso, la edad, si acaso es un paciente hospitalizado o no, qué antimicrobiano se dio, en qué forma, si acaso fue oral, inyectable, la ruta, la dosis, la frecuencia, para qué, cuántos días y cuántos días ya lleva de tratamiento y cuántos días se espera que termine, la razón de uso, si acaso es profilaxis, no sabemos, hay una infección probable o una infección confirmada. Y además un par de datos más. Entonces, si hacemos esto en los hospitales, y esto también se podría aplicar, por ejemplo, en animales de producción, hacer una cosa parecida usando los registros que ellos tienen, y decir, vamos a revisar todo, sobre todo en lecherías grandes o planteles de cerdos grandes. Uno puede ir a revisar los registros, es decir, vamos a hacer una auditoría de las prescripciones o del uso antimicrobiano en la última semana o en el último mes. Y se recolectan todos estos datos y se puede tener también una idea. Entonces, a pesar que no tenemos 500.000 consultas de perros o de gatos o de cerdos, con este tipo de encuesta se puede saber más o menos cómo se están usando los antimicrobianos y para qué, y en qué dosis, etc. Y con estos datos, en perros, nuevamente lo que se encontró es altísimo uso de amoxicilina con clavulanato. Aquí está el número de casos abajo y aquí las clases o los tipos de antimicrobianos. Polimixina B, que es tópica para perros, cefalexina, etc. Entonces, estos datos, si se fijan, y ahora vamos a ver lo de gatos, nuevamente amoxicilina con clavulanato, alto uso, y este antimicrobiano, el cefovecin. Y por lo tanto, si se fijan, los datos, haciendo el análisis con datos muy grandes, de bases de datos gigantescas, con cientos de miles de registros, nos dan cierto parámetro de uso, y si hacemos estas encuestas de uso, que son bastante menos casos, si se fijan, 1, 2, 3, 4 casos, nos da patrones parecidos de uso, y por lo tanto no tenemos que tener acceso a toda la información para poder tener información que igual es valiosa para poder tomar medidas de mitigación de uso juicioso. Lo otro que se hizo, y esto es VetCompass, y VetCompass es un sistema de registro de clínicas veterinarias, en que las clínicas veterinarias usan sus sistemas de manejo de información, en que se tiene el nombre del paciente, el dueño y todo el registro clínico. Y esto entonces se sube a una base de datos, y esto está VetCompass en Australia, hay en Canadá, hay en Estados Unidos, hay en el Reino Unido. Entonces son bases de datos que existen en cada país, no están combinadas. Y se pueden también usar entonces estas bases de datos para entender también cómo se están usando los antimicrobianos. Y en este caso son 4.4 millones de consultas. Y entonces se hizo un análisis de una muestra de las clínicas que están representadas en esa base de datos. Y entonces son 93 clínicas, se estimó con un 95% de confianza y 10% de precisión, que 93 clínicas eran representativas de las 3.000. Usando las consultas completas, hay 4.4 millones de consultas, 26% gatos, 74% perros, y 14% resultó en una prescripción de antimicrobianos y 4% en antimicrobianos de alta importancia. Y aquí están los datos
de cada perro o gato en cada especie. Em, entonces, nuevamente, volvemos a tener datos grandísimos que nos dan, y nuevamente al hacer esto con los datos del seguro, con los datos de las encuestas de prescripción, con los datos de registro clínico, la historia es bastante parecida. Y entonces aquí de nuevo en perros tenemos amoxicilina con clavulanato y cefalexina como los más importantes que se usan con más frecuencia. Bueno, y hay otros, obviamente, doxiciclina y otros. Pero nuevamente tenemos altísimo uso de estos dos drogas. Entonces, estudios independientes, distintos, usando distintas fuentes de datos, nos dan resultados parecidos. Y en gatos, nuevamente, amoxicilina con clavulanato y cefovecin, usando de nuevo datos distintos, distintas fuentes de datos. Y por eso que es importante hacer los análisis con distintas fuentes de datos para corroborar que lo que se está encontrando es efectivamente lo que es. Y entonces después se hizo un análisis del uso de este cefovecin, ya que se identificó que era un problema o había un uso innecesario, es para ver qué pasa, por qué se están usando. Y entonces esto eran nuevamente con la misma base de datos Compass, 1.178.000 registros clínicos desde febrero a septiembre del año 2018. 5.180 tenían uso de este antimicrobiano cefovecin. De estos se eliminan algunos y estos son los que se examinaron y de esos son 3.833 dosis administradas a gatos y 1.196 dosis administradas a perros. Pero si se fijan aquí somos 3.000 con 3.000 dosis para 200.000 consultas comparado con 1.200 dosis para 970.000 consultas. Entonces claramente que hay una preferencia por usar esta droga en gatos por su conveniencia en el tratamiento de los animales, sobre todo porque los gatos son difíciles de dosificar. Decirle al dueño que tiene que darle una tableta al gato 3 veces al día es complicado, a menos que haya un entrenamiento apropiado del dueño para enseñarle cómo es que lo tiene que hacer. O lo otro sería usar antibióticos de menor importancia y que la persona traiga a su gato todos los días a la clínica para poder hacerle el tratamiento en forma apropiada. Entonces, para evitarse todos esos problemas, es mejor usar esta inyección que dura un largo tiempo y por lo tanto se evita ese problema. Ya, ¿y para qué se está usando? Y esto es en gatos y perros, se está usando para heridas traumáticas, abscesos, dermatitis, dependiendo si son gatos o perros. Si se fijan, el uso en la columna negra en gatos es bastante más alta que en perros del uso de este antimicrobiano y entonces se está usando pero para casi todo, incluso para razones desconocidas. Y eso es problemático porque estamos usando un antibiótico de altísima prioridad, de prioridad crítica, según la Organización Mundial de la Salud, para condiciones que no necesariamente son infecciones. El otro ejemplo que les tengo hoy día es del ejemplo de Bután. Bután es un país en el que me toca trabajar, es un país pequeño que está metido en la mitad de los Himalayas y que está metido entre India por el sur y China por el norte. Es un protectorado, es un reino de Bután y es un protectorado a la India. Y ellos tienen un sistema de salud animal que es bastante singular en el sentido que es todo público. Entonces tienen una red, y aquí están las redes, tienen una red, un hospital veterinario nacional, hospitales veterinarios regionales y distritales, además centros ganaderos de extensión, y está todo bajo el alero del Departamento de Ganado, del Ministerio de Agricultura, y ellos entonces ofrecen estos servicios gratuitos a la población, son los únicos que están encargados de la administración de antimicrobianos, y además esos antimicrobianos se administran en forma gratuita en la población, y como son el único prescriptor de antimicrobianos para animales en el país, ellos son los únicos que importan. Entonces tienen una calidad de información bastante buena, y lo que hicieron ahora, el año pasado, es implementar este que se llama Sistema de Información Veterinaria, que es un sistema computacional que está en toda la red de toda la atención pública veterinaria, atención de salud pública veterinaria, y entonces tienen miles de registros y eso significa que ellos van a poder hacer un análisis. Esto lo muestro porque es un ejemplo de cómo se pueden recolectar datos también a nivel nacional.
Ahora, este es un caso singular porque tienen un sistema de salud pública veterinaria que yo no conozco en otro lado, que existe en otro país, pero a lo mejor sí existe. Sobre todo en el sentido de tener veterinarios oficiales haciendo prescripción, bueno, primero diagnóstico, tratamiento y prescripción de antimicrobianos de animales. Y esto incluye todo, desde perros y gatos hasta fauna silvestre. Y la calidad de la información es bastante buena porque tiene identificación de los dueños, granjeros y sus animales, tienen la anamnesis, sistemas afectados, diagnóstico, observaciones, drogas, composición, dosis, ritmo horario, duración, todo. Está todo registrado. Por lo tanto, se puede hacer un análisis bastante bueno con esta información. Y tenemos un alumno doctorado que empezó a hacer este análisis y esperamos tener resultados luego. Pero este es el caso de Bután en el sentido de tener sistemas nacionales de manejo de información veterinaria que nos va a permitir hacer un análisis preciso de cómo se están usando los antimicrobianos y para qué, parecido a lo que les mostré antes con la información de los seguros de salud o de estas bases gigantes de datos de registros clínicos. Y por último, vamos a ver el sistema de Chile, que esto se implementó creo que el año pasado, y es un sistema de prescripción electrónica de antimicrobianos, y tenemos inscripción y prescripción de médicos veterinarios. Entonces tenemos un registro nacional de médicos veterinarios prescriptores. Si uno es veterinario, tiene que registrarse en el sitio del SAC, del Servicio Agrícola y Ganadero, del Ministerio de Agricultura de Chile. Además, hay un registro de granja. Todas las granjas que existen en el país están registradas y, por lo tanto, usando bases de datos o un sistema electrónico, se pueden hacer prescripciones usando los productos registrados para animales, que el registro también está con el SAC, con el Servicio Agrícola y Ganadero, y con las formulaciones registradas. Y es bastante simple el sentido de que uno se mete dentro del sistema electrónico a través de su computador y uno dice, ya, quiero tratar vacas. Y aparece, uno elige la especie y aparecen todas las drogas que están registradas para vacas y uno elige esa droga específica que quiere usar y luego los datos específicos que el sistema pide. Y dentro de los tipos de prescripciones que hay, está la prescripción tipo orden de compra, que es para, ahí vamos a ver el detalle, para grandes compras, prescripción de uso y prescripciones para animales de compañía. Y por lo tanto, esto nuevamente va a tener datos suficientes como para hacer análisis detallado de qué es lo que se está usando, en qué animales y para qué. Y con estos datos entonces vamos a poder implementar medidas de mitigación. Entonces, dentro del sistema está la prescripción tipo orden de compra, que es para compras masivas, normalmente para establecimientos animales y tratamientos futuros. En el fondo, compro un stock de antimicrobianos, que pueden ser granjas o fábricas de alimentos, fábricas de pienso, y solo se identifica, porque las fábricas de alimentos habitualmente hacen alimentos para un par de especies, en general, hay algunas fábricas de alimentos comerciales que hacen para varias especies animales, pero entonces se dice, vamos a comprar antibióticos, no sé, lo que sea, amoxicilina o oxitetraciclina para aves. Y entonces permite comprar varios kilos a la vez, varias bolsas de antimicrobiano para uso futuro. Luego está la prescripción de uso. Todas estas prescripciones tienen que ser a través de un médico veterinario registrado en el sistema. No lo puede comprar la fábrica de alimentos directamente del fabricante como se hacía antes. Hasta antes de esto, claro, también había una prescripción veterinaria, pero ahora teniendo un control electrónico es bastante más preciso el control que tiene el SAC de qué es lo que se está usando dónde. Luego está la prescripción de uso, que esto es lo que permite la compra en farmacia o farmacias veterinarias y permite la salida del antimicrobiano al establecimiento animal en el sentido de esto, de tener el establecimiento animal que tiene este stock de antimicrobianos para uso en la granja o para uso en la fábrica de piensos, pero eso no permite usarlo, permite solamente comprarlo. Con esta prescripción de uso se hace la liberación de ese antibiótico para el uso, y esto es para establecimientos animales, identifica a los animales, que pueden ser grupos o individuos, y además pide saber si acaso es uso extra etiqueta, sí o no. ¿Por qué? Porque puede ser que uno quiera usar un tratamiento con un antimicrobiano que no está registrado para la especie, y por lo tanto se puede hacer uso extra etiqueta para una especie que no está registrada o que ese antibiótico no tiene registro. Se puede hacer ese cambio, pero hay que explicar por qué.
Entonces, bueno, se identifica la especie, la dosis, frecuencia horaria, vía de administración y la duración, y importantemente va el periodo de resguardo, que cuando es en la misma especie en que está registrada, el periodo de resguardo cae por defecto. Pero si se está usando ese antimicrobiano en una especie que no está registrada, entonces hay que identificar cuál es el periodo de resguardo específico. Ahora, eso es problemático porque si uno hace un uso extra etiqueta, es muy difícil saber cuál es el periodo de resguardo apropiado para ese antimicrobiano en esa especie animal por el periodo que se está usando o en la dosis que se está usando. Y por lo tanto, ese es un acápite, un detalle que, claro, y esto existe en todo el mundo, no hay cómo resolverlo. Sobre todo porque los análisis de periodo de resguardo son caros. Entonces las empresas farmacéuticas, que son las encargadas de hacer el registro y parte del registro es tener los estudios necesarios para identificar los periodos de resguardo, para determinar los periodos de resguardo, son caros. Lo otro que se ha identificado en otros países son dosis que están, dosis incorrectas en la etiqueta de los antimicrobianos, porque son dosis basadas en estudios hechos hace mucho tiempo, sobre todo para antimicrobianos antiguos como la penicilina o penicilina benzatina, para uso en caballos, por ejemplo, en que la dosis que aparece en la etiqueta es bastante menor a la que debiera usarse porque no se sabía. Los investigaciones cuando se hizo el registro y se registraron la etiqueta, no se sabía la información que se sabe ahora. Ahora se sabe que la dosis de penicilina, por ejemplo, tiene que ser bastante más alta de lo que sale en la etiqueta. Y por lo tanto, el periodo de resguardo ahí pasa a ser complicado, porque según los datos de registro y lo que está en el dossier de registro, con tal dosis, el periodo de resguardo son, no sé, 5 días, 20 días. Pero con una dosis mayor, quién sabe. Y entonces lo que hacen muchos veterinarios, por ejemplo, es duplicar. Cuando se hace una dosis mayor, se duplica el tiempo del periodo de resguardo, a pesar que no hay datos científicos necesariamente para explicarlo. Y finalmente, prescripción en animales de compañía que permite de nuevo compra en farmacia y permite respaldar el tratamiento efectuado, identifica el dueño, se identifica el animal específico, si acaso es un perro, gato u otra especie. Nuevamente se usa esta etiqueta y nuevamente especie, dosis, ritmo, horario, duración, vía de administración. Pero nada de esto nos identifica para qué se está usando. Esta información no identifica para qué, solamente identifica cómo. Y el para qué es importante, por lo que veíamos los datos anteriores, que veíamos que se hace mucho tratamiento en abscesos de gatos con antimicrobianos cuando en realidad no se necesita. Y por lo tanto eso también es parte de las medidas de mitigación en el uso juicioso de antimicrobianos, en la custodia de los antimicrobianos. Y entonces vamos a hablar muy brevemente sobre uso juicioso, porque no es el tema de la charla de hoy. Pero en el fondo, todos los datos y toda la información que tenemos sobre el uso de antimicrobianos es para esto, es para poder informar medidas o programas de uso juicioso o de custodia de los antimicrobianos, que en inglés se llaman stewardship. Uso juicioso antimicrobiano no es lo mismo que stewardship. Entonces, viendo el diccionario y leyendo y mirando, me parece que el término más preciso en la traducción del inglés al español es usar custodia o el cuidado de los antimicrobianos. Bueno, y entonces cuando hablamos de custodia de los antimicrobianos, el objetivo es optimizar los resultados clínicos a la vez que se minimizan los efectos no deseados de su uso, incluyendo la selección de resistencia, por ejemplo. Y los pilares de un programa de uso juicioso de antimicrobianos incluyen educación y concienciación de los prescriptores y de los dueños. Y en el grupo que estoy en Australia se han hecho muchos estudios de encuestas o de entrevistas, estudios no cuantitativos, sino que cualitativos, en que se hace, como en sociología, que se hacen entrevistas largas de 1 hora a las personas para identificar a los veterinarios, o en un caso a los prescriptores, o para los dueños, para identificar por qué ellos prescriben de la manera que prescriben. Y se ha hecho bastante. Y entonces lo que se ha estimado a través de esa encuesta, no vamos a ver el detalle, pero a través de esas investigaciones cualitativas, a lo menos en Australia, los veterinarios muchas veces piensan que los dueños esperan un tratamiento con antimicrobiano cuando van a la consulta. Y por lo tanto,
para cumplir con esas expectativas, esa presunción de esa expectativa, es que los veterinarios muchas veces prescriben antimicrobianos a pesar que tal vez no sean necesarios. Pero cuando uno le pregunta a los dueños dicen, no, yo no espero un antimicrobiano, yo lo único que espero es que el veterinario me explique por qué no necesito un antimicrobiano o por qué sí lo necesita. Y entonces tiene que ver con cumplir las expectativas del dueño y en el fondo, teniendo esa información, lo que se puede es educar al veterinario, decirle, ¿sabe qué? Lo más importante para el dueño no es que usted le dé un antibiótico, sino que le explique por qué es importante para el bienestar de su animal tenerlo o no tenerlo. Y a los dueños de otra manera, explicarles también, concientizarlos sobre los riesgos del uso antimicrobiano, especialmente en la selección de resistencia. Lo otro que se ha identificado también, sobre todo no para los prescriptores, los veterinarios, porque ellos entienden lo que es la resistencia a los antimicrobianos, pero para los dueños o la gente que no sabe de esto, no sabe de biología o de microbiología, es que mucha gente piensa que la resistencia a los antimicrobianos es algo que le pasa a la persona o al animal. No es algo que le está pasando a la bacteria que está infectando a esa persona o a ese animal. Entonces se piensa, y así como pasa con otros medicamentos o con drogas, de uso recreacional, en que la persona que usa un medicamento por mucho tiempo se va acostumbrando en el fondo el organismo a esa droga por cambio en los receptores o aumento en la expresión de esos receptores a nivel celular, y por lo tanto cada vez necesita una dosis mayor de esa droga para tener un efecto, que bueno, a mí me pasa con el café. Y entonces cada vez necesito más café para tener el efecto que yo tenía al principio. Pero eso no es lo que está ocurriendo en este caso. La resistencia a los antimicrobianos no le pasa a la persona, le pasa a la bacteria por el uso antimicrobiano. Y entonces existe esa confusión que también es importante en cuanto a la educación y la concienciación de los dueños, explicar esa distinción. Lo otro que se ha identificado es designar un campeón o una persona encargada en la clínica de promover el programa o no en la clínica o en la práctica veterinaria o en la granja, que sea la persona encargada de asegurarse de que la gente o la gente que trabaja, los prescriptores en una clínica veterinaria, por ejemplo, una clínica veterinaria grande con muchos veterinarios, que haya alguien que diga, ¿sabe qué? No, aquí vamos a tener que seguir las reglas, vamos a identificar los antimicrobianos de mayor o menor importancia, y es alguien que se encargue de empujar el tema del uso juicioso o de la custodia de los antimicrobianos entre las personas que están trabajando en ese lugar. Lo otro es utilizar guías de uso antimicrobiano y de custodia de antimicrobianos. Ahora, todas estas medidas se derivan de un gran estudio que se hizo también dentro del grupo que estoy trabajando en Australia, en que se implementaron distintos tipos de medidas de uso juicioso antimicrobianos en una serie de clínicas veterinarias. En Australia tenemos clínicas veterinarias corporativas, que es una empresa que es dueña de cientos de clínicas veterinarias a través de todo el país. Y por lo tanto lo que se hizo fue agarrar todas esas clínicas veterinarias, que eran no sé cuántas, 1000, no sé, muchas, no me acuerdo, y se dividieron en tres tipos distintos de intervención. Unos que eran intervención mínima, una intervención media y una máxima, en que la mínima era educación y uso de guías de tratamiento. La otra tenía educación, uso de guía de tratamiento y un campeón, una persona encargada de empujar el tema, y otra ya tenía todas estas medidas que están acá. Y al final lo que se identificó que eran las cosas más importantes eran la educación, designar un campeón, utilizar guías de uso, implementar sistemas de semáforo y uso de guías de cultivo antibiograma, que los vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos de utilizar guías de uso antimicrobianos y de custodia de antimicrobianos, eso significa que tenemos que tener guías locales al contexto del país para las distintas especies y para las distintas condiciones para las cuales se están usando los antimicrobianos. Y dentro de los sistemas o de las guías de custodia de antimicrobianos se tiene usted sabe que a los angloparlantes les encantan los acrónimos, y entonces esto lo traduje, pero la verdad es que es Mind Me, que en el fondo es preocúpate de mí en inglés.
pero al traducirlo al español queda miedma, que no significa nada. Ya, y entonces, la primera M es microbiología debiera guiar el tratamiento. Y esto es algo que en caso de los médicos veterinarios es posible, porque el médico veterinario cuando ve un caso, o debiera ser posible cuando ve un caso de un animal enfermo, debiera ser capaz de decir, bueno, esta es una neumonía en un ternerito, y por lo tanto yo sé que las causas más probables de infección en este ternero van a ser bordetela, van a ser, etcétera, lo que sea, pastorela, lo que sea que es endémico dentro de esa zona del país o en esa granja. Y por lo tanto, a pesar que no estoy haciendo cultivo, yo sé más o menos de qué bicho se trata, qué microorganismo se trata, y por lo tanto voy a tratar pensando en ese microorganismo. Lo otro es, indicación debiera ser basada en evidencia e incluir una causa bacteriana, que vimos anteriormente que había uso, a lo menos en esos casos de esos estudios en Australia, en que había uso por causas desconocidas, más o menos. No tengo idea por qué estará enfermo, a lo mejor tiene un poco de fiebre, pero le vamos a dar un antibiótico igual. Y por lo tanto es importante que la indicación sea basada en una causa bacteriana para dar el tratamiento. Lo otro es usar el espectro antimicrobiano lo más estrecho posible. Y por eso que tenemos problemas cuando usamos antimicrobianos de altísima prioridad crítica, porque son de amplio espectro. Y no, lo que debería hacerse es el espectro más específico posible para la bacteria que se sospecha. Y por eso vuelvo a lo importante de que la microbiología debiera guiar el tratamiento. D, que es dosis apropiada a la especie, sitio y tipo de infección. Sabemos que algunos antimicrobianos, por ejemplo, se concentran en la orina de los pacientes y por lo tanto podemos usar esos antimicrobianos en forma bastante efectiva para el tratamiento de infecciones urinarias, por ejemplo. Lo otro es minimizar la duración del tratamiento. Los estudios que se han hecho sobre la farmacokinesis y farmacodinamia de los antimicrobianos en general indican que el uso debiera ser 7 a 10 días, que eso tiene más que nada que ver con cómo se hicieron los estudios, porque habitualmente o son 5, o son 7, o son 10. Y eso tiene que ver con la existencia un fin de semana entre medio, y por lo tanto lo hacemos por una semana entera, o lo hacemos solamente por 5 días, o lo hacemos por 10 días. Pero lo que se ha visto ahora, sobre todo cuando usamos antimicrobianos bactericidas, que ya los vimos hace unas sesiones atrás, que en el fondo el antimicrobiano lo que hace es ayudarle al sistema inmune a defenderse de esa infección. Y por lo tanto no es necesario tener cursos de tratamiento de 7 días, tal vez basta con 3 o con 4 días. Y en este minuto la mayor parte de la investigación que se está haciendo en términos de esto es identificar cuál es el tiempo mínimo de tratamiento, porque mientras más tiempo usamos un antibiótico, más mayor posibilidad de generar resistencia y tener esta presión de selección. Y lo otro es asegurar monoterapia todas las veces que sea posible y evitar las combinaciones. Lo que hemos visto en otros países en Asia es que se venden para uso en cerdos y en aves principalmente combinaciones aberrantes de antimicrobianos, que se usa alguna fluoroquinolona como enrofloxacino, combinado con colistina y combinada con cloranfenicol. Entonces es una bomba de antimicrobianos que la verdad que no se justifica. Y en algunos casos están combinando distintas fluoroquinolonas, enrofloxacino con ciprofloxacino, en una misma combinación que no tiene sentido porque tienen el mismo espectro. Entonces es importante asegurar monoterapia todas las veces que sea posible. Lo otro que tenemos aquí es la implementación de un sistema de semáforo para clasificar los antimicrobianos y se los voy a mostrar ahora. Y esto es lo que hemos hecho o lo que se ha hecho en Australia y lo que estamos implementando en otros países en Asia, en Bután, en Nepal, en Timor Oriental, en otros países, en Pakistán estamos empezando, que es diferenciar o clasificar los antimicrobianos de acuerdo a su importancia. Entonces tenemos los de baja importancia, que serían los verdes, los de importancia media, que son los amarillos, y los de importancia alta, que son los rojos. Y entonces aquí tenemos la lista completa de los antimicrobianos que son de uso. Y esto es más parecido a la clasificación AWARE que usa la Organización Mundial de la Salud, que están el acceso, vigilancia y después restringir. Es más o menos la misma idea en este sentido. Y aquí además indican,
porque en Australia, por ejemplo, están prohibidas las fluoroquinolonas, la gentamicina, el cloranfenicol y metronidazol en animales de producción. Entonces hay una lista clara de qué es lo que está prohibido. Y entonces los verdes son, úselo, si es necesario, si hay una infección, úselo. Los de mediana importancia, piense si acaso es necesario. Y los de alta importancia no los use a menos que tenga circunstancias excepcionales o que tenga datos, información microbiológica de cultivo y antibiograma que indique que este antimicrobiano, en este caso Ceftiofur, es el único que va a ser efectivo contra esa bacteria que está usted tratando de tratar. Y lo mismo tenemos para cerdos, para vacas, para ganado, para cabras, para ovejas, para pollitos, para todo. Todo está clasificado porque cada animal, cada especie animal va a tener distintos antimicrobianos registrados y por lo tanto la distinción de esas alta, mediana o baja importancia varía según especie. Lo otro es tener uso de guías de cultivo y antibiograma, y estas son entonces las medidas más importantes: educación y concienciación, el campeón, guías de uso, que hay que tener las guías de uso, sistemas de semáforo y guías de cultivo y antibiograma, y esto tiene que ver con árboles de decisión de cuándo se hace, cuándo debiéramos hacer cultivo y antibiograma para los casos que estamos tratando. Eh, En general, en sistemas de producción grandes, cuando tenemos aves o cerdos o feedlot, no es tan raro tomar muestras para cultivo de antibiograma porque estamos hablando de parvadas grandes y por lo tanto necesitamos saber qué es lo que está pasando. Entonces, cultivo de antibiograma a pesar que es caro, no es infrecuente, por lo menos dentro de la experiencia que tuve yo en Chile y lo que veo en Australia. Pero cuando estamos hablando de mascotas, ya pasa a ser más caro porque, bueno, lo que hablábamos antes, el sistema de salud pública subsidia o financia parte de esos estudios microbiológicos, pero en medicina veterinaria no, y por lo tanto cae en costas del dueño de ese animal o de ese grupo de animales de pagar esos estudios. Y por lo tanto es importante tener guías de cultivo y antibiograma que permitan orientar cuándo es necesario hacer cultivo y antibiograma y cuándo basta con tener esta presunción microbiológica que guíe el tratamiento. Lo otro que se trató, pero que no fue también muy efectivo, es implementar prescripción tardía, que yo tenía un médico antes que hacía esto en forma frecuente y que en el fondo es darme una prescripción y decirme, mira, si sigue con fiebre, y esto lo hacía mucho para mi hijo cuando era más chico. Entonces me daba la receta con el antimicrobiano y me decía, mira, si tú lo ves que sigue con fiebre de aquí a un día más o 2 días más, vas, compras el antibiótico y se lo das. Si la fiebre se pasa, entonces no le des el antimicrobiano. Entonces la prescripción está dada, pero es tardía porque puede que no se use, o es tardía porque puede empezar en 1 o 2 días más, dependiendo del curso clínico de ese caso. Y lo otro es desarrollar guías ajustadas al contexto local, pensando en bioseguridad de granjas y control y prevención de infecciones, sobre todo cuando estamos hablando de hospitales veterinarios grandes. Ahora, estos son, nuevamente, los azules son los que se han identificado a través de este estudio grande en muchas prácticas veterinarias de cuáles son las cosas que funcionaron mejor, a lo menos dentro del contexto del estudio que se hizo en Australia. Y aquí tenemos esto es lo que les mostré recién sobre el sistema de semáforo para cerdos, y lo mismo existe para aves, y como les decía, para todas las especies. Y además hay la distinción de cuáles antimicrobianos se pueden usar en todas las aves y cuáles solamente se pueden usar en aves de carne o están prohibidas para uso en aves de postura. Entonces tenemos todo esto, y esto nuevamente, como se ven, esta lista es bastante distinta en aves comparada con la de cerdos, porque los antibióticos que están registrados para aves son distintos. Y aquí entonces tenemos, por ejemplo, el uso de oxitetraciclina o eritromicina, tiamulina, que están prohibidos en aves, pero estos no, y por lo tanto se pueden usar. Y lo mismo para los de mediana importancia y finalmente para los de alta importancia. Y como dice ahí, si no hay alternativa, prevenir primero y tratamiento como última opción. Y nuevamente la lista de los prohibidos. Y en este caso, en general, cuando hablamos de alta importancia, es con resultados de cultivo y antibiograma, en que solamente ese es el único antimicrobiano que se puede usar porque nada más, porque tiene esa bacteria tiene resistencia a todos los verdes y a todos los amarillos. Y con eso
terminamos y estamos en los 62 minutos. Una hora. Ya. Muy buena hora. Sí, exactamente. Gracias, Mauricio. Uf. Fue un bombardeo de información, Fue un pero bombardeo de espero que haya información, sido pero útil. importante y, claro, destacar la importancia de hacer vigilancia del uso de los antimicrobianos que nos permite entender no solo el por qué se están utilizando, sino también entender por qué vemos estas tendencias, ¿cierto? Estos resultados en resistencia a antimicrobianos, que es información muy, muy importante tener en consideración y trabajar en conjunto. Ahora, Con creo que eso, algo que vale la pena ¿sí? mencionar, que no lo mencioné antes, es que cuando hacemos vigilancia de la resistencia activa, cuando vamos a vigilar, a tomar muestras de planteles de animales sanos, de cerdos o aves, las bacterias que se están identificando en esos sistemas de vigilancia hay algunos que son indicadores, creo que la próxima semana vemos eso, como Escherichia coli entre los gram negativos y Enterococcus entre los gram positivos, y además tenemos algunos que son zoonóticos, como Salmonella y como Campylobacter. Algunos países hacen los 4, otros hacen 2, otros hacen 3, dependiendo de sus capacidades. Y entonces los perfiles de resistencia que se ven en esos animales tienen que ver con a qué antibióticos han sido expuestos en esos animales durante su vida para que las bacterias, como hablamos recién, el uso de antimicrobianos es el que selecciona la resistencia por una presión de selección evolutiva. La bacteria tiene que sobrevivir en un ambiente con un antimicrobiano y va a generar o va a mantener esos sistemas de resistencia. Y por lo tanto, el sistema de vigilancia activa en animales sanos es una aproximación para entender qué es lo que se está usando en esos animales también. Y por eso que es importante el uso integrado de los datos. Entonces tenemos, por un lado, los datos de uso y sabemos qué es lo que se está usando y por qué se están usando en los cerdos, en las aves, en forma detallada, ojalá. Y además tenemos los datos de la resistencia en los animales sanos y por lo tanto sabemos, los juntamos y podemos hacer un diagnóstico de la situación en términos de análisis integrado. Y si eso además se junta con los datos en medicina humana, podemos hacer integración, una salud, que es súper importante para tomar medidas de mitigación que no sean solamente para los animales o las personas o en la cadena alimenticia, sino que sea integrado. Así es. Bueno, y con eso damos la palabra a ustedes para que puedan hacer preguntas, A ver si alguien comentarios, tiene preguntillas. nada en el chat, al menos. No hay nada en Así el chat. que el micrófono está abierto para el público. Daniel tiene la mano arriba. Dígame, Daniel. Hola, Daniel. Hola, Mauricio, ¿me escuchan? Buen día a todos. Sí, buenos días. Todo bien. Muchas gracias, Mauricio, muy excelente información, como decías, una bomba de información buenísima, pero que hemos estado atentos. Una consulta, me parecieron muy interesantes los datos que presentaste de los países en mascotas, efectivamente. Sin embargo, en este enfoque, una salud, te quería consultar si es que esos datos en estos países, en la experiencia que vos has tenido trabajando ahí, han sido analizados o compartidos precisamente en esta vigilancia integrada con las autoridades de salud humana y qué percepción tienen ellos, si es que ha ocurrido ese encuentro, digamos, ¿no? Gracias, Mauricio, por la respuesta. Sí, muchas gracias por la pregunta, súper buena pregunta. Sí, se ha compartido la información, pero no los datos crudos, sino que la información una vez ya digerida. Creo que es una manera conveniente de hacer el compartir la información. En general, en medicina humana, o nuestros colegas médicos tienen la idea de que porque claro, si uno compara el uso de antimicrobianos en animales con personas, estamos hablando de muchísimos kilos más de antibióticos que se usan en animales que en personas, pero eso además también tiene que ver con la cantidad de animales o de kilos de animales que estamos tratando. Y entonces parte de la métrica es importante tener un denominador en el uso de los antimicrobianos. En las personas se usan las dosis diarias, hay distintos tipos de medidas de cómo se usan los antimicrobianos para las personas, pero que en general no son comparables con los datos que se usan en animales. En animales muchas veces lo que se hace es calcular el total de kilos de antimicrobianos y dividirlo por la biomasa de animales que existe en ese país, o podría ser también, por ejemplo, para el mismo caso para plantas. Entonces uno tiene tantos kilos de enrofloxacino
dividido por la población animal en kilos, y entonces tenemos una dosis digamos, una dosis de cuántos miligramos de antimicrobiano por partido por este denominador. El problema con medicina humana es que es eso, es comparar los datos. ¿Cómo se hace comparable lo que estamos usando en animales comparado con lo que se está usando en personas? El número de prescripciones por animal o número de prescripciones animal año o persona año es una buena manera de hacerlo. Sobre todo porque existe este concepto en medicina, desde el lado de nuestros colegas médicos, de que gran parte de la resistencia está siendo generada en animales por la gran cantidad de uso de antimicrobianos que se usa, la gran cantidad de toneladas o de kilos de antimicrobianos que se están usando. Y es cierto, en algunos casos, en algunos países, pero tener los datos es importante para decir, no, mira, la verdad es que esto, bueno, puede que sea cierto, pero si no tienes datos no lo puedes rebatir en el fondo. Lo que hemos visto, por ejemplo, en vigilancia de animales sanos en otros países es que hay altos niveles de resistencia en animales sanos, como decía, altos niveles de resistencia a tetraciclinas, a amoxicilina y en algunos casos a fluoroquinolona, porque eso, y es lo que decía antes, indica que esos antibióticos se están usando en esas especies animales, en aves o en cerdos. Pero, por ejemplo, no hay resistencia a carbapenémicos o no hay resistencia a cefalosporinas de tercera o cuarta generación, o muy poco. Y por lo tanto ahí viene la pregunta de los colegas humanos que dicen, bueno, y entonces la resistencia que estamos viendo a carbapenem, ¿de dónde viene? Y probablemente es que venga del uso propio en personas y no venga del uso que se está usando, porque no se está usando en animales. Y esto dentro del contexto local de cada país. Y por eso que es importante lo que decías tú, que es compartir los datos con los distintos sectores. Pero súper buena pregunta. Sí, es Muchas importante gracias. ese intercambio. Es súper importante ese intercambio de información. Muchas gracias, Mauricio. De nada, Daniel. Gusto verte. ¿Alguien más? Si tiene alguna consulta. Hola. Carolina. Hola, Hola. estimados, buen día. Buenos días, Carolina. Más bien que funcionó mi micrófono. Bien, Mauricio, como siempre, toda la información que nos transmites es muy buena, buenísima. Y quería primero complementar la inquietud del doctor Daniel con respecto a esta generación de datos del sector salud. Dentro de la presentación se hacía referencia, por ejemplo, a los datos que se generan en la plataforma de la OMSA como el Animus. No sé si usted sabe de que exista algo parecido por parte de la OMS. Sí. Después, de igual manera, con las experiencias que mostró de otros países, igual, si es que se ha ido generando este tipo de información también por los ministerios de salud en estos países, ¿no? Desde el punto de vista de poder estimular un poquito más a nuestros amigos del Ministerio de Salud para que reaccionen un poquito más rápido con estos temas, pese a que estamos nosotros tratando, digamos, de que caminen de la mano con nosotros, viendo lo que hacemos, pero parece que todavía ellos tienen otras prioridades, ¿no? Es así como lo estoy interpretando. Entonces, pero sin embargo, tenemos que continuar en este proceso, ¿no? De trabajar de la mano con el Ministerio de Salud. De lo contrario, nos vamos a quedar en la etapa, digamos, de nuestra vigilancia en alimentos. Nos vamos a estancar ahí, no vamos a poder complementarnos con lo que corresponde a la vigilancia en humanos. Entonces, eso, estimado Mauricio, Gracias ¿qué por nos la puede pregunta. comentar? Les voy a mostrar esto. Este es de una presentación de la primera semana, creo que es. Espérame, aquí. Entonces, este es el Sistema Internacional de Reporte de Datos de Resistencia y de Uso a nivel mundial. Y dentro, bueno, lo que hablábamos recién es esto, de Animus, del uso de antimicrobianos en animales.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud tiene el sistema GLASS, que es el Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System, que es el sistema de vigilancia del uso y la resistencia de los antimicrobianos global. Y por lo tanto, sí. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recopila datos sobre resistencia a los antimicrobianos y también sobre el uso de antimicrobianos en las personas. Ahora, los datos de resistencia que están recopilando son con respecto a ciertos organismos en ciertos compartimentos del cuerpo. Entonces puede ser Escherichia coli en sangre, Klebsiella, etcétera, Neisseria gonorrea, etcétera. Distintos organismos en distintos lugares. No recopilan todos los datos de resistencia, sino que solo algunos específicos. Y con respecto a la recopilación de datos de uso, el informe que se tiene que presentar a GLASS para dar datos de uso de un país es tremendamente detallado, muchísimo más detallado de lo que usamos en animales. Como se fijaron, en animales es kilos de cada clase por especie animal o por tipo de animal, ni siquiera por especie, por tipo de animal, y si tenemos ya más información, por ruta. El sistema GLASS es mucho más específico porque tiene que ver con uso etiqueta, uso extraetiqueta, los distintos compuestos genéricos, detallados, no por clase, sino que en detalle. Es mucho más específico. Sí, y lo otro que es importante, entonces, lo que hablamos recién, que es compartir los datos. Ahora, los países tienen la posibilidad de presentar esos datos a la OMSA, por ejemplo, en forma privada, en que solamente yo los puedo ver, o en que los comparto para que el mundo entero los vea. Y por lo tanto, ahí depende de cada país qué es lo que decide. Y dentro de esa elección también está, si acaso yo decido elegir, si yo decido compartir esos datos en una presentación o como sea con los colegas de otros sectores pensando en un sistema de salud, en que los datos de resistencia que están en personas tienen claramente relación con lo que están en los alimentos y eso también en relación podría tenerla con lo que están los animales sanos y a su vez entre sanos y enfermos. Y por lo tanto la integración es importante, pero eso tiene que ver con las decisiones de cada organismo de si comparten o no. Juan García Cáceres, tiene la mano levantada también. Gracias, distinguido Mauricio, un gusto en saludarle. Buenos días. Estamos trabajando en el SENASAC, en el área de registro de insumos pecuarios, específicamente registrando farmacológicos. Muy buena su presentación y valiosísima. Una consulta. ¿Dónde cree usted que está el problema? Bueno, pregunto yo porque nosotros registramos antibióticos. Tal vez restringir el uso de los antibióticos o minimizar el registro de estos principios activos o en la coordinación con el Ministerio de Salud o pensando en una receta electrónica como las que estamos trabajando dentro del proyecto con el apoyo de la FAO. Hay varios espacios, hay varios escenarios, pero ¿cuál nos recomendaría usted? Ya yo hice menciones de los... Yo creo que es una combinación de todo. Desgraciadamente, no hay una bala mágica que resuelve todos los problemas, desgraciadamente. Yo creo que es una combinación de todo. Tiene que ver con, bueno, ahora que vamos a empezar a hacer vigilancia activa o vigilancia de la resistencia en los animales en Bolivia, eso nos va a dar un dato objetivo, claro, de qué niveles de resistencia hay en los animales y por lo tanto vamos a ver cuál es el uso y cuál es el abuso de antimicrobianos en esos animales que se van a hacer el muestreo. Entonces, si encontramos altísimos niveles, por ejemplo, no tengo idea, estoy inventando, pero si encontramos altísimos niveles de resistencia a fluoroquinolona, significa que se están usando muchas fluoroquinolonas durante la vida productiva de esos animales, en este caso aves, que va a ser la primera fase. Y por lo tanto, algo hay que hacer ahí, porque no puede ser que las fluoroquinolonas se estén usando tanto en animales de producción. Entonces, ahí tiene que ver con hacer un diagnóstico primero y luego tomar medidas en el fondo de decir a nivel país qué es lo que se recomienda hacer. Si acaso se prohíbe el uso de fluoroquinolonas, que es lo que se hizo en la Unión Europea, en Estados Unidos, bueno, ahora empezó, yo trabajo también con Indonesia, en Indonesia hicieron recién una prohibición del uso de quinolona, y lo mismo con colistina, por ejemplo.
que se ha prohibido la colistina en la mayor parte del mundo, pero hay países que todavía se usa, y a veces se usa bajo cuerda también. Y entonces tiene que ver con hacer un diagnóstico y a partir de eso tomar decisiones de decir, bueno, entonces la medida que se toma es que se prohíbe el uso antimicrobiano del grupo de las fluoroquinolonas en animales de producción. Se puede usar en perros y gatos y en caballos, por ejemplo, pero ya no más en cerdos o aves. Puede ser una decisión que se tome. Esa es una cosa. Y lo otro es generar guías de tratamiento para el país con los datos, con los registros que hay del país, de las drogas que están disponibles para las distintas especies y decir, bueno, las guías en general no son obligatorias, no es como porque no hay manera de fiscalizar que acaso se están cumpliendo o no en forma efectiva, a menos que tenga un sistema de prescripción, pero ni siquiera, porque si tiene un sistema de prescripción electrónica debiera entonces también incluir por qué se está usando. Y eso ya es una información que probablemente es difícil de analizar y de recopilar. Pero entonces, por eso que es importante entender, o sea, uno tiene la cantidad de kilos que se está usando, tiene los datos de resistencia en esos animales, que también indican cuáles son las cantidades o la presión de selección que esos animales tienen. Y luego viene el uso específico, cómo se están usando y para qué. Entonces, si por ejemplo se están usando gran cantidad de quinolonas en aves en la primera semana de vida, entonces lo más probable es que esos sean problemas de seguridad, de bioseguridad, de manejo, de la incubadora, y por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar en eso, trabajar mejorando la bioseguridad, más que a lo mejor prohibir el uso de frentón del uso de ese antimicrobiano específico, porque puede ser que uno prohíba la fluoroquinolona y diga ya no se usa más, y los productores o los veterinarios van a empezar a usar tetraciclinas, otra cosa, para solventar, para resolver ese problema que no tiene que ver con infecciones, sino que tiene que ver con bioseguridad o manejo u otras cosas. Entonces, no es una sola solución, yo creo que es una combinación de soluciones de todo. Y Carolina tiene la mano arriba de nuevo. ¿Contesté la pregunta? Me parece que sí. Gracias, distinguido Mauricio, muy amable. Muchísimas gracias. Pues nada. Carolina, nuevamente. Más preguntas, buenísimo. Hola, sí. Estaba. Bueno, no es tan grande la pregunta, sin embargo, sigo con la inquietud de los datos que se generan en la OMS. Ya, ¿y cuál es la inquietud específica? Datos de uso se registran, Sí, sí. se hizo esa exposición. Sin embargo, Ahí. de acuerdo a la coordinación que hemos tenido con salud, bueno, con el personal del Ministerio de Salud, los datos que se generan y la alimentación de datos a esta plataforma GLASS es principalmente a antecedentes. No sé si nos podría, si tuviera el dato para poder visitar esta página. He estado buscando ahorita, pero no encontré el enlace para verificar, por ejemplo, lo que nos decía, ¿no? Hay algunos países que visibiliza su información y otros no, y solamente se muestran como que son parte de quienes alimentan esta base de datos. ¿Tendrá tal vez esa información? Sí, la estoy encontrando en este minuto. Ya, a ver, déjame compartir mi página, mi pantalla para que la veamos al tiro y les sirva a todos. Ya está. Entonces, lo único que puse en Google fue, a ver, volvamos para atrás, puse WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, GLASS, base de datos. Y eso entonces me aparece esto, me meto aquí, y aquí hay un montón de distintos enlaces a distintas cosas, dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer. Y aquí entonces está por país, para las distintas cosas. Uno puede elegir en la Organización Mundial de la Salud para países, entonces te muestro las cosas específicas de ese país. Pero si bajamos un poco, aquí está Resource Center, que son información. No sé si este sitio estará en español. Pero está No está. participación por país, y aquí están los países que están inscritos, y por lo que aparece aquí, y esto es, no sé de qué año, 2024, octubre del 2024, Bolivia parece que no está inscrito. Entonces habría que ver por qué no está inscrito, o si acaso está inscrito y eso no está registrado, o a lo mejor en años anteriores sí hubo inscripción, pero este año a lo mejor no entregaron datos. Entonces habría que ver qué es eso. Ahora, si ponemos la lista de países,
te tira un archivo. Entonces, no, claro, ahí con la lista de países puede ver específicamente los países, los datos de cada país. Y en este caso y aquí está la distinción. ¿Ve? Entonces tienen un open call, una llamada abierta de datos de resistencia, y AMC, que es consumo de antimicrobianos, para distinguirlo del uso, que es lo que decía yo. ¿Y qué otra cosa más hay acá? Si seguimos aquí, está participación, y aquí, Glass Data Visualization, y esto nos permite ver los datos específicos por país, en el caso de los países que están registrados. Si Bolivia, esto se está demorando. Si Bolivia no está, aquí viene. Si Bolivia no está registrado, aquí nos podemos meter, y aquí están los datos de uso, de resistencia, y los perfiles de país o territorio según corresponde. Y aquí hay un montón de mapas más o menos detallados de lo que es, en este caso, del registro, los países que están incorporados dentro del país. Y además uno se puede meter, bueno, este es el sitio, pero aquí podemos ver datos globales de uso, y entonces uno puede hacer la exploración. Y aquí va a estar por país. ¿Ah? Y aquí entonces, en este caso, bueno, estos son datos del año 2022, en que habían los datos de estos países, y aquí Bolivia nuevamente el año 2022 no estaba inscrito, y aquí uno puede ver por país. Como Bolivia no está dentro de la lista de países que uno puede mirar, pero por ejemplo Colombia sí está. Y entonces está salud total y el 100% de la población cubierta, porque los datos que tienen cubren la población completa. Y aquí uno puede bajar los datos que bajan en una planilla Excel o en un archivo CSV, y por lo tanto se puede ver todo. Si aquí uno elige Américas nomás, para el año 2022, y aquí este es el último año que hay reporte de esto, de las Américas, entonces está específicamente los países que están dentro de América que han reportado datos. Chile tampoco tiene. Y aquí se puede usar uso de antimicrobianos, de clases de antimicrobianos. Y aquí están las clases de cada antimicrobiano en los distintos países. Entonces, antibióticos, antihongos, antivirales, antituberculosos, antimalaria, para los países que están inscritos. Y aquí, por ejemplo, Colombia, y aquí están todos los datos de Colombia. Y también se puede usar por ejemplo, antibióticos de uso del sistema AWARE. Y esto también indica entonces cuál es la importancia de los antibióticos. Este es importante porque es la importancia de los antimicrobianos que se están usando. Entonces, si fijan, en Canadá la mayor parte de los antimicrobianos que se están usando son de los verdes, un poco de los amarillos y casi nada de los rojos. A diferencia de, por ejemplo, Egipto, donde hay altos niveles, mucho más de amarillo y de rojo, y esta línea en el medio es el promedio mundial, con los datos que están disponibles, digamos. Ya, eso. Entonces, si se fijan, hay distintos datos aquí de lo que es Nepal, que me toca trabajar en Nepal. Mira, tiene mucho uso de antimicrobianos en la categoría intermedia, y además tiene estos otros, los grises, que son no clasificados o no recomendados de frentón. Entonces, ahí hay un problema en salud humana que ellos tienen que resolver en el fondo, para resolver estos problemas. Y eso es. Entonces, en esta base de datos se puede mirar qué es lo que hay. Habría que ver si acaso en otros países, por ejemplo, en otros años anteriores, el año 2019, por ejemplo, está Bolivia. Si Bolivia no está dando datos de uso, entonces no está dando datos de uso nomás. No sé si estarán participando en resistencia. Y aquí en resistencia, ¿qué viene aquí? A ver qué va a pasar. Estos son datos de resistencia en el sentido de tener qué tipo de sistemas de información tienen. Está demorando un poco. Y aquí entonces vemos las Américas, que no me gusta que nos llamen las Américas, si somos un puro continente. Y entonces, ¿qué tipos de datos? Y aquí entonces hay un montón de cosas, mapas, resistencias por año calendario, series temporales de resistencia a los antimicrobianos para distintas regiones y países, etc. Eso. Entonces, hay harto dato, pero los países tienen que poner los datos en el sistema para que estén disponibles, para que todos los podamos ver. Si Bolivia no está subiendo datos class para uso o para resistencia, entonces depende de la coordinación interna que esos datos se hagan disponibles entre los sectores.
Claro, sí, gracias por esta orientación, estimado Mauricio. Es muy importante, considerando de que bueno, un miembro muy importante en nuestro comité es la Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia, y que ellos trabajan muchísimo más con salud, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se puede tener un gran apoyo para el sector salud, porque sí sabemos, ¿no?, que tienen cierta limitación en cuanto probablemente a infraestructura informática y también una cantidad mínima de personal. Sabemos ese tema. Sin embargo, bueno, está presente también en la actividad CIFABOL, la Cámara de Industria Farmacéutica, quienes van a seguramente tomar una nota ya de todo lo que nos acaba de orientar para poder hacer uso efectivo de esa información también y contribuir de alguna manera, apoyar a salud para que empiece a generar este tipo de información que para nosotros también va a ser muy importante. Gracias, Mauricio. De nada, Carolina. Y nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, efectivamente. Así Se que acabó. lo dejamos hasta aquí. Nos quedan 2 sesiones más. Así que continuemos ahí conversando. Si surge alguna nueva duda, podemos resolver en ese momento. Y nada, dejarlos invitados a estas 2 sesiones que nos quedan, que van a seguir igual de interesantes. Así que, La próxima semana vamos a ver vigilancia epidemiológica de la resistencia. Hoy día vimos uso, próxima semana resistencia, y ahí esto va a ser importante. Y si es necesario, podríamos tener otra sesión más, yo creo, si fuera necesario una séptima, dependiendo cómo vamos. Pero voy a tratar de cubrir todo en la próxima semana de vigilancia epidemiológica de la resistencia. Y la sexta sesión va a ser uso de datos de vigilancia epidemiológica para la toma de decisiones y para influir prácticas, que tiene que ver un poco con lo que ya vimos hoy. así es. Eso, ya, Así que cordialmente invitados estamos para la próxima semana. Muchas gracias. próximo martes. Sí, nos vemos, que estén muy bien. Cuídense.